Bienvenidos a todos y todas. Esta mesa tiene como una temática de fondo, que es una temática muy interesante y hemos estado conversando un poco de eso, sobre la tensión y la frontera en el género brevísimo. Yo creo que todos ustedes tienen vasta experiencia y cada uno en su momento podrá hablar de lo que piensa con respecto a eso u otras cosas. Yo creo que aquí hay una amplia libertad para que diga cada uno lo que esté más interesado y se sienta más cercano a decir. El tiempo que tenemos para iniciar, yo creo que son como intervenciones de 10 minutos. Y seguramente Mm. que como esto después viene con una pausa más larga, hasta la tarde que empieza la nueva sesión, tenemos también un poco más de tiempo. Espero que si tienen a la mano sus microrelatos, microficciones, también es posible y sería muy interesante que los lean. Y yo voy a empezar presentándolos en orden alfabético, que me parece que es el más democrático. Por lo tanto, empiezo con Gabriela. Gabriela Aguilera es escritora, cuentista, novelista, microcuentista, microficcionista, nanonovelista, que es algo todavía aún más nuevo y más desafiante, autora de muchas publicaciones, está en numerosas antologías, han sido editadas en Chile y fuera de Chile, en países como España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera. Y también ella ha estado muy interesada y también se citó y se aludió a eso en la sesión anterior, en lo que es la narrativa negra y por lo tanto la microficción también relacionada con eso, como así se ha relacionado también con lo fantástico. Es fundadora de un colectivo que se llama Señoritas Imposibles, que se dedica justamente a narrativa negra y microcuentos. Ha estado a cargo y ha ganado diversos proyectos y la beca a la creación literaria por lo menos en 4 oportunidades. Luego, Carlos Iturre Herrera estudió Derecho, asistió al taller de literatura de Enrique Lafourcade y José Donoso, escribe cuentos, microcuentos, premiado en variados concursos de cuentos, premio municipal también, trabaja como editor, dirige talleres literarios. También aparece antologado en numerosas antologías de Chile, de fuera, y traducido al francés, al inglés, al holandés. Camilo Montesinos Guerra, de Arica, es escritor, profesor, gestor cultural. Tiene 2 libros de microficción. Ha sido editado en Chile, en Colombia. Figura en más de 100 antologías latinoamericanas, de España, de Alemania, etcétera. También ha realizado talleres, es parte del colectivo internacional de minificción. También ha ganado la beca de la creación literaria en varias oportunidades, lo que es muy, muy interesante de decir. Y luego tenemos a eh, nuestra amiga argentina, Patricia Nacelo, escritora, tiene un magíster en escritura creativa para la Universidad de Salamanca, varias publicaciones de microcuentos y micronovelas, también traducida al francés, italiano, rumano, húngaro, inglés y bengalí, que eso lo encontré asombroso. Eso debe ser muy notable. Y figura también en antologías de países latinoamericanos y europeos y también artículos publicados en periódicos y en revistas culturales de estos países también. Nos iba a acompañar también una muy buena escritora chilena, Lilian Elphick, pero está enferma con un fuerte resfrío. Nos mandó un texto del cual en algún momento voy a leer algunas partes y luego lo vamos a publicar, por supuesto, en Letras de Chile. Y también voy a leer un cuento de ella, como no puede estar presente, voy a leer un microcuento de ella. Y lo sentimos de verdad mucho porque estoy segura que también habría hecho aportes
muy interesante. Por otra parte, recuerdo que esto está financiado también por el Consejo del Libro y la Lectura, eh, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en la convocatoria 2023. Y hasta ahora ha sido muy interesante porque en las mesas anteriores a esta se han tocado un poco los mismos temas con diversas variantes y yo creo que eso lo vamos a ver ahora también. Eh, yo creo que podemos empezar en el encuentro previo que tuvimos para concordar. Estuvimos tocando varios temas que seguramente se van a tocar acá. Les recuerdo, si alguien quiere también referirse especialmente al tema central de esta mesa, que es el tema de la frontera, en el microrrelato y la atención, pero quizá podemos empezar con Gabriela. No sé si quieres empezar, Gabriela, con respecto a lo mejor algunas de las cosas que hemos estado mirando ya como posibilidades de hablar acá y tú tienes como cosas muy interesantes, yo creo que decir con respecto también a microcuento y negra y micro y nano relato. ¿Mm? Bien, hemos tenido Y una hablarnos un poco previa, de tu propia obra. perdón. Hablarnos también de tu propia obra. Ah, Tenemos ok, más o menos 10 minutos. ya. Bueno, hemos tenido una previa súper entretenida que hemos estado intercambiando nuestras ideas con respecto al tema de la mesa. Y a mí me gusta mucho, digamos, el tema que puso Letras de Chile aquí. Bueno, parto agradeciendo a Letras de Chile, a la corporación, por la invitación a participar en este encuentro, sobre todo que este encuentro es tributo a Juan Eple, alias el Montezorro Mayor, y a Pedro Guillermo Jara, alias Peter William O'Hara. Esos son los alias de estos dos personajes en en el género negro, ¿no? En el espacio de la negritud que compartimos. Y bueno, y en la mesa hay amigos, bueno, Lili no nos puede acompañar, pero con los amigos con los que yo por lo menos tengo una relación más personal. ¿Ah? Así que me gusta mucho esto. El tema de la mesa me parece súper interesante y contingente, ¿ya? Porque si bien es cierto, y que estábamos conversando eso de que somos un género nuevito, la práctica escritural de los textos breves y brevísimos tiene mucho pasado y no dejamos de sorprendernos cuando encontramos microficciones en textos de data pasada, cartas, por ejemplo, cartas coloniales, ¿no? Relaciones de la conquista, periódicos, en fin, cuentos, poemas. Hace unos días leí unos textos breves de unos micros escritos por Oscar Wilde, ¿no? Siglo XIX, contenidos en sus obras de mayor extensión y microcuentos que se llamaron en ese momento poemas en prosa, y también sus epigramas, por supuesto. Entonces, pese a toda esta trayectoria y a las publicaciones y a los congresos, las jornadas, los concursos, en fin, todo lo que hay, el movimiento desplegado alrededor del cultivo del microrelato, aún así nosotros siempre nos encontramos, los microficcionistas, con preguntas como, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Ah? ¿Pero por qué lo escriben así? ¿Por qué hacen esto? Y de pronto en algunos espacios sí encontramos el prejuicio, ¿no? Y la mirada condescendiente o, por Dios, o sea, no le alcanzó para escribir un cuento y tuvo que escribir esta cosita, ¿no? Es un reto también para nosotros en términos de la práctica escritural, de componer textos que tengan condensación, que tengan hipertextualidad, que tengan elipsis, ¿no? En la mesa anterior Max habló de la elipsis, algo súper importante en la microficción, los silencios, ¿no?
Y recuerdo a propósito del microrelato negro hace unos años conversando con José Luis Fernández, que es investigador y académico especialista en la microficción, acerca del micro negro. Y él me dijo en ese momento que el micro negro eso no podía ser, que era un invento, porque la narrativa negra, el noir, necesita un espacio mayor, ¿no? de creación literaria, de contenido literario, por cómo es ese género. Y yo le digo, bueno, es que entonces quiero mostrarte lo que he hecho yo. En ese momento yo estaba empezando a escribir micro negro y lo que he compartido con Juan Eple. Y entonces estábamos en un café, al final me dice José Luis, bueno, yo no sé si se puede, pero parece que se puede. O sea, veamos qué pasa con esto. Y bueno, ya de ahí uno empieza nomás y lo hace, ¿no? Con respecto a saltarse las fronteras, yo había pensado en esto como territorios se abren sin fronteras. ¿Ya? No tenemos fronteras, aunque nos digan que hay fronteras y haya zanjas o trincheras o carteles de no pasar, ¿ah? Cintas de balizar, ¿no? De sitio del suceso, no se acerque. Nosotros como microficcionistas vamos pasando todas esas vallas, lo hacemos igual. Porque somos escritores, porque somos creadores, nuestro quehacer es crear, es componer con la materia intangible que son las palabras y contar una historia con la mayor cantidad de significados y sentidos y la menor cantidad de significantes, ¿no? Una historia fractal, hipertextual, sorprendente, ¿no? Elíptica, en que cada palabra tiene que ser elegida con precisión, ¿no? Y que debe cumplir los requerimientos del cuento. Lagmanovich dice en este librito que nos trajo Fabián, que publicó en Macedonia, Memorias de un microrrelato, el microrrelato dice, yo nací en la frase de un poema, ¿no? En la frase suelta de un poema. Yo creo que puede haber nacido ahí, me encanta que sea así como Lagmanovich lo presenta, y puede haber nacido en montones de partes distintas, ¿no? Hoy día puede ser noticia, puede ser una micrónica, vaya un recuerdo a Virginia Vidal, ¿ah? Creadora de las micrónicas, algunas verdaderas joyas que ella escribió y que están pero absolutamente vigentes, ¿no? Eh, y, por ejemplo, tengo acá, que guardo todo, la vieja del siglo pasado, este, este diario que me lo regaló Miriam Di Girónimo en un encuentro sea breve de Letras de Chile, el último que estuvo acá. Ella mostró este diario cuando le tocó ponenciar, porque el titular es un microrelato. Y dice, Blancanieves, ¿no? Polis agarran banda narco que metió coca en cuentos infantiles desde Argentina. Hasta Martín Fierro quedó tieso. El titular de un diario sensacionalista, casi un pasquín, ¿no? Pero ella lo rescató y así como eso que hizo ella, bueno, uno tiene esa posibilidad todo el tiempo de estar pesquisándolos, encontrándolos, ¿no? Así que yo no creo que existan las fronteras, yo creo que las fronteras las ponen los demás, la pone el canon, los académicos, ¿no? Que quieren categorizarlo todo. Nos sirve eso también, yo creo que es una buena guía de trabajo, pero nosotros somos los creadores, nosotros somos los artistas y nosotros podemos escribir lo que se nos ocurra. Y por eso podemos mezclar la crónica con el micro, el género negro con el micro. Podemos hacer una nanonovela, yo traje un montón de material, pero esta nanonovela de Pedro Guillermo Jara que se llama La bala que acaricia el corazón y que él lo publica en un formato grande, ¿ya? Y tiene 25 capítulos de una página, menos de una página cada uno, ¿no? Eh, Inventamos la micronovela un día en una conversación con Pedro Guillermo. Oye, ¿y qué pasa? Le digo yo, sí, estoy escribiendo una novela, pero que mis capítulos son todos micro y se resuelven sobre sí mismos. Ah, me dice, eso es una micronovela, listo, pongámosle micronovela y quedó como micronovela. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que eso, además de los formatos, digamos, los formatos, el formato telegrama, el formato este que les mostraba yo de los niños, ¿no? Que hecho por Ergosum, el libro objeto como un formato de microficción maravilloso de Ergosum, sobre todo, que es el que más ha producido, ha creado, digamos, ese aspecto. Así que eso a grandes rasgos, a ver si se nos da
más discusión. Muchas gracias, Gabriela. No sé si Camilo querría seguir o Carlos. Camilo, Bueno, te escuchamos. continúo. Bien. Eh, bueno, igual que Gabriela, primero comenzar agradeciendo a Letras de Chile ya por la invitación, ¿no es cierto?, a esta mesa. Muy honrado de estar aquí con grandes microficcionistas que admiro, que conozco y admiro mucho, ¿no es cierto?, como Gabriela, Patricia, Lilian, Diego, ya, también encantado de compartir y de conocer también a Carlos, por ejemplo. Em, Respecto al tema, ¿no es cierto?, que se nos propuso acerca de las fronteras, coincido con Gabriela en el sentido de que, claro, quizá la microficción eh, carece de esas fronteras o de esos límites. Eh, Quizá una prueba de ello es cómo ha costado y creo que sigue costando, no sé, ahí quizá los que estén más cercanos al tema academicista, ¿no es cierto?, teórico, podrían después quizás explicar un poco más, pero creo yo que todavía ha costado definirlo o definirle o colocarle un nombre a este género. Se habla de microficción, se habla de minificción, se hablan en algunas partes de microrelatos, de microcuentos, de minificciones. Entonces, creo yo que a partir de esa, eh, de esa conceptualización que todavía está así como muy ambigua o muy difusa, creo que desde ahí ya se comienza a vislumbrar esta falta como de fronteras que presenta el género, porque quizás tiene esa particularidad que se escapa un poco de lo establecido, de los cánones, de los márgenes, da la impresión de que cuesta como pillarlo, o de darle, o de encasillarlo, ¿no es cierto?, en un solo concepto. Entonces, me parece que eso igual está bien, sobre todo porque pensando en que el arte y la literatura, sobre todo, tienen que ir más allá, ¿no es cierto?, de esas clasificaciones. O uno al escribir debe hacerlo pensando por sobre esas clasificaciones. O sea, lo primero es crear, uno como escritor va a crear a partir, ¿no es cierto?, de la palabra, eh, pero no va a crear pensando en que eso es un poema, es una novela, es un microcuento. Lo va a crear, ¿no es cierto?, por la necesidad de crearlo, porque hay algo que yo quiero decir, hay algo que me incomoda, hay algo que me inquieta, y la manera para poder, ¿no es cierto?, sacar eso o enfrentar eso, o verlo, ¿no es cierto?, de frente, es a través, ¿no es cierto?, de la creación. Como decía Gravela recién, que inventaron lo que es este subgénero de la micronovela. eh, Me parece un ejemplo notable porque aparece primero la creación antes de la conceptualización o de la teoría. Entonces, creo que por ahí debe ir el camino, es decir, quizás solo es los escritores, los microficcionistas los que deben ir marcando la pauta de lo que puede ser o no puede ser microficción o minificción, microrelato. Y eso se va a ir logrando, ¿no es cierto?, a medida que vayamos creando más. Yo, por ejemplo, actualmente he visto que se está generando el género breve está como expandiéndose, están apareciendo nuevos microficcionistas, se están creando nuevas obras, ya, textos. eh, Algunos podríamos decirlo como dentro de los parámetros, otros que están saliendo afuera. Entonces yo creo que ahí hay que quizás ir visualizando, ¿no es cierto?, qué es lo que,
cuál es el camino, ¿no es cierto?, que está siguiendo, o quizás el camino no tiene, o el género no tiene un camino. Entonces, para mí este género, la microficción, el género brevísimo, que también es un concepto que me gusta mucho, eh, tiene poco de predecible. Pueden ir surgiendo, me acuerdo hace un tiempo atrás, con Lorena Díaz Mesa, que es la directora de Ediciones Sabe, estábamos hablando, ella me habló sobre un libro que se iba a publicar. Bueno, Lorena tiene mucha más experiencia que yo, eh, conoce mucho del género, eh, pero me comentaba de este libro para que lo conociera y para que pudiera yo también tener como una aproximación, que era un género más cercano a lo que es la crónica periodística deportiva. Eran microcrónicas deportivas. El autor lo que hacía en esos textos breves eran crónicas, ¿no es cierto?, de eventos deportivos históricos, como situaciones que sucedieron en tal mundial o en tal evento futbolístico, con sí un componente bien social, histórico. Por ejemplo, habían textos que aludían a la Segunda Guerra Mundial, al régimen nazi, a la dictadura. Entonces, él enfocaba esos aspectos sociales, políticos, históricos, a través de una situación, una anécdota como era un partido de fútbol o un mundial o un campeonato. Entonces, la pregunta que me hacía Lorena era, ¿cómo cómo lo definía? ¿Eran microcuentos? Entonces, esa, esa, esa pregunta, ¿no es cierto?, para analizar ese libro fue como clave. Y después yo le decía, para mí, yo encontraba que al principio que sí, después que no, eh, pero después de varias conversaciones, claro, llegamos como a esa conclusión de que efectivamente eran crónicas. Y obviamente como tenían un formato más micro, más breve, donde también eh, pudimos como decir, ya son microcrónicas, ¿no es cierto? Es un estilo más periodístico, más que literario, más que estético. Ahí lo que predominaba era, ¿no es cierto?, la crónica, y además de una visión, ¿no es cierto?, más, quizás no tan objetiva, pero sí más con un corte, ¿no es cierto?, periodístico. Pero fue interesante ese ejercicio porque a mí en lo personal, quizá Lorena ya lo sabía por el recorrido que ha tenido en el género, pero para mí en lo personal como que me amplió la mirada acerca de lo que puede ser la microficción. Porque hasta ese momento yo lo asociaba solamente a la parte más literaria, más artística, ¿no es cierto?, más estética. Pero verlo desde ese punto de vista, quizá con un género que también colinda un poco con la literatura, como es la crónica, como lo puede ser también el ensayo, eh, me amplió también un poco el concepto de lo que puede ser micro o lo que puede ser, ¿no es cierto?, eh, el género brevísimo. Entonces, situaciones o anécdotas así como esa, yo creo que, y quizás también no sabemos qué es lo que puede pasar más adelante con el género, quizás va a ir cambiando, va a ir también evolucionando, va a ir transformándose a medida que también el contexto en el que estamos vaya también adquiriendo nuevas aristas o nuevos ribetes. Y no sabemos qué fronteras se pueden seguir traspasando a partir, ¿no es cierto?, de lo que nosotros los microficcionistas vayamos creando. Eh, entonces, eso se me hace súper interesante, sobre todo por pensando en que el género eh, carece de esa frontera, o quizás lo particular de la microficción sea justamente no tener frontera. Y ahí quizás uno pudiera pensar, o ahí quizás los académicos van a golpearse la cabeza porque
o sea, como un género no se va no se va a poder quizás clasificar o encasillar. eh, Ahí yo creo que ya eso es como asunto de ellos, ¿no es cierto? Ver cómo se puede resolver eso. Pero en cuanto a lo que es la creación, que seguir creando, seguir escribiendo, seguir leyendo autores ya consagrados, autores que ya están haciéndose parte del canon, o otros autores que pudiese pensarse que no tienen microficciones, pero que sí ya la han explorado, que sí ya han logrado abrirla. Quizás en ese tiempo no había todavía una noción de lo que se estaba haciendo, pero si lo vemos desde ya el punto de vista o desde el contexto más actual, encajan perfectamente dentro de lo que puede ser una microficción. Ah, Entonces yo creo que el desafío es ese. eh, el desafío es ese, seguir como creando y explorando, ¿no es cierto?, esta falta de frontera o de límites, porque quizás no lo sabemos, quizás se puede eh, se puede, ¿no es cierto?, ir expandiendo más allá. muchas gracias, Camilo. Patricia, ¿quieres continuar? Cómo no, muchas gracias, Josefina. Creo yo, un poco para seguir conectada con lo que comentaban mis compañeros, Gabriela y Camilo, que al ser, por definición, la microficción un texto proteico, claro, tenemos permitido pasar fronteras, confundirnos con el cuento o confundirnos con la poesía o con la crónica o con el haiku o con el aforismo. Tenemos todos esos lindes con el texto publicitario. Tenemos todos esos lindes y los tenemos y no los tenemos porque tenemos permitido pasarlos, jugar así como Gabriela, por ejemplo, decía que se puede perfectamente trabajar el género negro en microficción. Microficción ya nos hemos dado cuenta que podemos trabajar cualquier género. Podemos trabajar el género negro, podemos trabajar la crónica, podemos trabajar el género erótico. Tanto el género negro como el género erótico se creía que sí, había que como que crear un clima para que ese género eh, funcionara y los microficcionistas, desobedientes como somos, no le hicimos caso y seguimos escribiendo y hemos demostrado que sí se pueden pasar esas fronteras. Ahora, si queremos pasar, yo creo que la frontera final a pasar definitivamente por la microficción es la academia. Si bien tenemos microficcionistas que han hecho su tesis doctoral con la minificción, y tenemos algunos profesores universitarios que son muy, muy amigos, muy curiosos del tema, todavía falta que esté en la academia y que por lo tanto, así como a veces vemos esos dibujitos de las copas con champán que vamos poniendo en la primera copa y se va derramando todas las de abajo, así, una vez que esté formalmente en la academia, va a pasar a las escuelas secundarias, va a pasar a las escuelas primarias. Porque en la previa que hicimos, hasta que estuvimos grabando al aire, decíamos, por ejemplo, nos preguntábamos si podía ser un género para los niños, si podía ser un género para los jóvenes, siendo que a veces se apela a un conocimiento previo del lector. Y hemos demostrado que sí se puede. Todos tenemos textos que perfectamente podrían ir a la enseñanza primaria, tal vez no a un tercer grado, pero sí a un sexto, a un séptimo.
En Argentina la tenemos a Sandra Bianchi, la escritora Sandra Bianchi, que trabaja en la editorial Santillana, y ella tiene la generosidad de incluir en los libros de texto de Santillana la microficción, lo cual es, para los microficcionistas, además de un motivo de enorme agradecimiento, un gol de media cancha, porque estar en las escuelas es fundamental. Tenemos en común con la poesía que es un género, por ahora, a lo mejor de acá a 10, 20 años sea completamente distinto, no comercial. Pero la poesía tiene hacia atrás toda una estela de cometa que llega hasta la Ilíada y la Odisea, y entonces la poesía sí se ve en las escuelas. Y la microficción también lo tiene, pero hay académicos que se empeñan en no verlo, porque toda la vida se han escrito textos breves, pero no siempre se ha reconocido. Recién ahora, fines del siglo XX, y ya sí instalado en el siglo XXI, recién ahora le estamos imponiendo como género. Y otra cosa que tenemos que pensar, creo yo, los microficcionistas, ya que el tema es las fronteras, es analizar los componentes de la microficción, la brevedad, la síntesis, la elipsis, y decir, bueno, ¿sería bueno o no? Al empezar tenemos que iniciar esa discusión, decir, hasta 500 palabras es microficción, más allá ya es cuento breve. Es decir, hacer un debate serio entre nosotros, es decir, ¿ponemos esos límites o no los ponemos? ¿Qué pasa con la elipsis? Si la elipsis es muy marcada, ahí pasa lo que decíamos recién, que a lo mejor no puede entrar en la escuela, porque cuando la elipsis es muy marcada, ahí sí necesitamos, si yo voy a hablar de la muerte de Julio César, y necesito que mi lector conozca el personaje histórico. Entonces, eso también es una cosa a pensar seriamente entre los microficcionistas. ¿Nos conviene o no nos conviene poner dentro de lo que podría ser un futuro canon, poner y ponernos ese tipo de límites? A mí me pasó con uno de los libros que edité por Macedonia en el 2016, que se llama Nosotros somos eternos, que me lo pidió una académica de Tucumán, y hubo un silencio. Yo me di cuenta que no le había agradado o algún problema tenía porque no me hacía ningún comentario. Cuando nos vimos personalmente, digo, ¿y qué pasó? ¿Lo leíste? ¿Qué opinión? Y ella me dijo lo siguiente: algunos textos pasaban las 300 palabras, así que yo no considero que me hayas entregado un libro de microficciones. Y yo me quedé helada, francamente me quedé helada. Entonces, yo creo que tenemos que, aunque nos duela, ponernos de acuerdo en ese tipo de puntos que son tontos, son absolutamente baladí. Pero es triste, a mí me dolió, la verdad, me dolió ese comentario, lo creí injusto o no. Ya me dirán mis compañeros y compañeras de mesa qué opinan de un comentario como ese, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Carlos, estás sin sonido.
Gracias, Josefina, y gracias a Letras de Chile por invitarme. Es un gusto estar aquí. Eh, Estaba pensando que en mi caso, digamos, echando mano a mi experiencia personal, como yo hago crítica también, hago crítica literaria junto con ficción. De hecho, mi último libro es de crítica, de comentarios de libros. Bueno, es un género que me gusta mucho y bueno, ahí creo que me parece, es decir, nadie niega, nadie pone en duda la legitimidad y la utilidad de examinar, de tratar de, digamos, eh, la tarea de distinguir eh, es mucho más necesaria que la de confundir, ¿no es cierto? Entonces, eh, aprecio mucho esto de las referencias clasificatorias, por así decirlo. Pero por otra parte también creo que son un trabajo posterior al de la escritura. Probablemente cuando uno escribe ficción, lo hace a partir de una idea que se le ocurre. Y yo muchas veces tomo nota de esas ideas, como quien dice una síntesis para más o menos recordar cómo la vi en el momento en que se me ocurrió. Bueno, a partir de esa idea que puede estar anotada en una línea y que en algunos casos ha servido de título finalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en una anotación, el hijo ajeno, el hijo ajeno. Bueno, eso terminó siendo el título de un cuento relativamente largo, de unas 20 carillas. Pero el hijo ajeno eh, pudo convertirse en un microcuento, pudo convertirse en un cuento largo, en una novela larga, en una novela río de 14 tomos, más una secuela. Porque todo depende ahí de qué es lo que, digamos, en lo personal a mí insisto en esto, porque estas reflexiones a veces no tienen más valor que que de corresponder a una experiencia. Se me hace muy difícil escribir novela. Tengo solo una publicada, tengo unas dos inéditas, eh, pero finalmente hace ya años que no escribo novela. Y porque me pasa lo siguiente, no hay idea narrativa que se me ocurra que no me parezca suficientemente contada en un cuento. Eh, Posiblemente algunos de mis cuentos sean novelas comprimidas, en el sentido de que a veces abarcan dos o tres generaciones. Eh, pero anda una guaguita por ahí, parece. Muchas gracias, Carlos. ¿Continúa o Sí, 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 terminaste? sí, sí, no me detuve porque andaba una guaguita por ahí. Ah, Eh, Patricia sabe perfectamente lo que es una guaguita, ¿no? Sí, perfectamente, claro que sí. Eh, bueno, entonces, yo creo que la libertad de uno, por mucha que sea, termina encajando en alguna de las clasificaciones que existen. Y eso es el resultado un poco de la libertad que yo me doy a mí mismo para tratar un determinado tema. A veces, a ver, en el caso del microcuento, la definición está en el nombre del género, en cierto sentido, ¿no? Porque son dos las cosas que tiene que cumplir, contar y ser breve. Ahora, como la brevedad es el punto, eh, descontamos que llegada a cierta cantidad, eso se va a transformar en un cuento, ¿no es cierto? Más allá de los nombres que queramos ponerle, porque eh, a mí me gustan mucho los aforismos, y resulta que existen muchos aforismos que son narrativos. Ahí, entre los géneros breves, hay una gran mezcolanza. Eh, pero claro, si uno piensa que en algunas máximas, otro género pariente, las máximas de la Rochefoucauld, por ejemplo, eh, cuando dice, los viejos se consuelan dando buenos consejos del hecho de no poder dar malos ejemplos. Eh,
espero que este ejemplo les haya parecido bueno. Eh, bueno, ahí esa es una máxima. La Rochefoucauld la llama máxima, pero si lo hubiera llamado aforismo, no peca ni venial. Ahora, posiblemente la máxima en general tenga un toque moral. ¿M? La máxima, a diferencia del aforismo que no lo necesita. Pero hay ciertos límites que son, por mucho que queramos ser libres, no podemos superar. Y yo conozco, digamos, el límite inferior del género. Yo pensaba que tendría que ser dos palabras y pensaba concretamente en un aforismo de Lichtenberg, que es bandido áulico. Bandido áulico. Bueno, en Borges está esta expresión en algún cuento como consejero áulico, es decir, consejero de palacio. Pero, bueno, muchísimo antes Lichtenberg había escrito bandido áulico, es decir, un bandido de palacio, un bandido de lujo, una cosa de ese orden. Dos palabras, podría ser un título, otro género. Sin embargo, encontré después en un libro de Gómez de la Serna algo en una palabra, dos ejemplos en una palabra. Claro que eran palabras inventadas. Y las dos más o menos del mismo orden. ¿Eh? Una es Maricolandia y la otra es Invertidópolis. Bueno, Invertidópolis. Eso tú lo puedes desarrollar hasta una saga, como se diría hoy. Eh, entonces, la libertad no nos va a conducir a mucho más. Digamos, la libertad siempre ha estado ahí. No podemos disminuir de una palabra, ni podemos tampoco pasarnos de tres o cuatro, porque ¿para qué vamos a seguir llamándolo microcuentos si ya mide tres o cuatro páginas, ¿no es cierto? Eh, Ahora, si resulta que tenemos algo escrito de más o menos tres o cuatro páginas, pero lo que tenemos en mente es engrosar un libro de microcuentos, entonces probablemente le vamos a meter tijera y vamos a podar. Y ahí nos vamos a encontrar con lo que dice Patricia con mucha razón, eh, que es que demasiada elipsis, demasiada síntesis empieza a dificultar la lectura y a exigir lectores más diestros. Pero en el fondo, en un microcuento, eh, cualquiera sea su dimensión, entre una palabra y una página, digamos, de todos modos el microcuento tiene a su mano, yo diría, casi que lo quiero plantear como pregunta, ¿no? O como interrogación. Tiene las mismas posibilidades que cualquier otra forma de ficción más extensa. O sea, puede ser poético, político, apolítico, ético, perlético y perlapelambrético. Sí. Eh, de modo entonces que no está en el tema la cuestión, no está en el asunto, está en algo más que en las dimensiones. Eh, y en fin, parece que ya he hablado suficiente. Quiero hacer una observación sobre el canon. Me da la impresión, por lo que estoy oyendo aquí y por lo que yo mismo pienso, que desde luego Monterroso es una, ¿cómo le llaman cuando empiezan un edificio y ponen una piedra? Piedra filosofal. ¿Cimiento? Sí, El cimiento. Sí. no, puso la primera Piedra piedra. ¿Eh? Sí, Piedra Cimiento o basal. poner la primera piedra. sí. Él es como quien dice, que la Gabriela, que fue la primera que lo citó, bueno, puso la primera piedra ella de este canon, que sería el señor Monterroso. Y además está el señor Apple. Entonces, y luego nos sumaremos nosotros cinco. Entonces, ahí, eso, Josefina, por el momento. Muchas gracias, sí, pues por el momento. Muchas gracias, Carlos. Mira, yo encuentro que ha sido muy interesante esto porque para el moderador uno va aprendiendo muchas cosas que antes ni las había pensado, ni las había escuchado, ni se le habían ocurrido. Yo creo que Gabriela dijo algo que es muy cierto, o sea, uno puede encontrar raíces de lo que se escribe ahora remontándose en el pasado mucho.
O sea, si uno va a encontrar seguramente microcuentos, va a encontrar poemas que parecen prosas, prosas que parecen poemas. Yo creo que también ahí uno ve que la literatura y la escritura de alguna manera tiene un continuum que indudablemente va cambiando y yo creo que todos coincidieron con mucha fuerza en esto de que en realidad no hay frontera. Y yo creo que, claro, yo apuntaba también en nuestra previa conversación que el escritor como que ahora se adjudica, y me parece fantástico, la libertad de decir, esto que escribo yo es esto y yo lo llamo así, independientemente de de lo que la teoría piense que es el nombre adecuado para este escrito. Me hizo mucha gracia lo que mostró Gabriela Aguilera de Blancanieves, porque es muy cierto. O sea, si uno piensa en nuestros propios periódicos y en los periódicos latinoamericanos, yo creo que sería interesante hacer un estudio de las primeras portadas porque encontraríamos múltiples microcuentos notables que apuntan a las realidades contextuales y que son como una puesta en el centro de cosas del momento, pero escrita desde una perspectiva no solo periodística, sino que también literaria y con un ojo muy abusado. Camilo también concordó con la no existencia de fronteras, que además uno puede darle muchos diversos nombres, pero él valoró mucho también el momento de la creación y la libertad de la creación, que eso es lo importante en definitiva para todos ustedes, yo creo, y para cada escritor, y eso es muy interesante y señaló como un ejemplo también interesante porque es parte de nuestros aprendizajes, una conversación con Lorena Díaz y estas crónicas deportivas que podrían leerse como microcuentos, etcétera. Carlos. Josefina, bueno, en primer lugar darle las gracias a la Pía Barros que nos está honrando con su presencia. Piedra angular es la expresión ideal. Eh, Muchos cariños y saludos, Pía. Y gracias por el aporte. Y en segundo lugar, quería decirte, Josefina, que estás haciendo una síntesis ligeramente apresurada, querida, porque yo más bien defiendo la existencia de las fronteras. ¿Ah? Creo que el escritor no tiene sí que pensar en ellas necesariamente. Creo que existen Sí, las fronteras como existen para el viajero moderno. Es decir, nos movemos por el mundo en un avión a donde queremos ir, pero ahí están las fronteras. O sea, y se va a decir, de aquí pasó de Chile a la Argentina, o pasó de aquí pasó definitivamente de microcuento a novela larga, porque son 400 páginas. Por mucho que se llame microcuento, o sea, ahí hay unos balances interesantes, pero creo que es tan cierto como lo estás diciendo tú, que uno concibe y escribe con libérrima falta de fronteras, como que ahí están. no, claro, y yo creo que también es como un elemento básico que tú lo señalabas muy bien. Yo creo como en tu declaración de que te cuesta más escribir novela, porque encuentras que todo lo que quieres decir lo puedes decir muy bien dicho y de acuerdo a lo que exactamente quieres decir en un cuento. Ah, yo creo que eso también es parte de la libertad. O sea, hay una concepción antigua en que tú dices, bueno, es que un cuento es muy diferente a una novela y no podrías decir lo que tú efectivamente quieres decir si no entras en el género novela. Eso yo creo que es una ganancia para la literatura también en muchos sentidos, como esta libertad de decir, ya sí. No, para mí lo que quiero decir esto es un cuento, pero es también una novela o la novela que yo podría haber escrito. Y Patricia también apuntaba a esta posibilidad como tan abierta a trabajar negro, a trabajar erótico, todo lo que uno creía que necesitaba una extensión distinta y tú puedes poner los temas en menos palabras y menos número de páginas y etcétera. Y vi que en el chat de la reunión Pía hacía un comentario muy atinado que decía que síntesis no es lo mismo que brevedad, que tienes mucha razón también, pero
también Patricia ha sido El un tamaño no alcance importa, dice usted. importante. ¿Ah? El tamaño no importa. Sí. También decía Patricia, y ha sido un alcance a la educación, que es un tema interesante también, porque yo creo que los escritores, las lecturas de sus propias obras en colegio, es muy interesante. Yo creo que esa siempre es una experiencia interesante, poner a los estudiantes directamente frente a creadores que pueden leer sus obras ahí, que a lo mejor los niños ya las conocen porque son parte de tema de colegio, de la asignatura de lenguaje, y puede que no también, pero yo creo que ahí es como se cumple el verdadero sentido de la literatura, que es escuchar para pensar, para disfrutarla, para decir me gustó, no me gustó, sin las fronteras que ponen la cosa un poco más mecánica a veces de los aprendizajes. Y eso yo creo que es muy interesante. Y lo que decía también, ya apuntaba Patricia, de que la frontera, de alguna manera, es también un poco la academia, porque la academia también edifica sus proyectos, su quehacer en torno a determinados temas, claro, también en torno a un cierto tipo de cánones. Eh, y, y yo creo que esas son como ideas muy importantes que podemos abordar en algún momento, y me hizo mucho sentido también lo que decía Carlos sobre Gómez de la Serna, que estuvo acá en Chile en un, no sé, yo creo que tal vez por los años 40 quizás, Ah, o sí, un poco antes, no sabía que estuvo en Chile. En Buenos Aires estuvo acá, estuvo sí, años. claro, pero estuvo acá y lo recibieron los escritores de la época, en un almuerzo en alguna parte. Y los médicos también, y me acuerdo porque lo escuché yo, que les habían servido la comida a los médicos, no sé, como en probetas y cosas así como... Y claro, y aquí yo creo que en general los escritores de ese momento acá como que no lo apreciaban mucho a ellos ni su literatura, y les parecía como algo raro, y yo creo que sí, porque tenía como cosas muy diferentes, y esto mismo que apuntabas tú de estas palabras condensadas y mezcladas, especies como de acrónimos en cierto sentido, que apuntaban a otras realidades. Eh, Acá, yo le pediría a Julio si puede texto que envió Lilian como para leer algunas partes porque se complementan. ¿Sí? Gabriela, ¿tú querías decir algo? saca el mudo. Sí, algo breve con respecto justamente a la extensión. em, que todavía estos acuerdos, digamos, si son 100 palabras, si son 150, 200, hasta 300, como le dijo la académica Patricia Nacelo. Yo creo que eso tiene que ver Claro, con la categorización académica, con los concursos, que también es importante por la extensión que cada editorial tiene para un determinado libro. Pueden poner el número de palabras que quieran, pero yo creo que eso para nosotros no tiene que ser una cortapisa. Yo creo que nosotros entendemos perfectamente cuando pasamos, y como alguien puso aquí, no sé si fue Diego o la tía, que pusieron que síntesis no es lo mismo que brevedad, ¿no? sí, Entonces, sí. eso es lo que nos da, y el tempo narrativo. Yo creo que ahí ya Ujú. con eso nosotros podemos quedarnos tranquilos, que podemos saber perfectamente qué es esto que estoy haciendo, aunque me digan que tiene una palabra más de la que debería tener. Eso Pero nada más. Claro, si tú claro. fueras, que tuvieras que organizar un concurso de microcuentos, Exacto, para el ¿lo concurso sí. dejarías, lo dejarías libre como para que el jurado, por ejemplo, estime entre tantas y tantas? No, porque los concursos, los concursos de partida tienen como en eso en las bases. Te ponen de no Límites y más bases, de claro. 100 palabras, ponte tú. De Santiago en 100 palabras, o sea, pusiste Mm. 101, quedaste afuera al tiro. Entonces yo creo que es eso otro.
En todo caso, La mira, Pía dice nunca más de 150. Yo en eso no creo que sea. Si tiene 151 puede seguir siendo una microficción. es que, claro, a eso me refería con dejarlo al arbitrio del jurado, porque si tiene 151, bueno, por una parte es una pesadez del concursante no haberle sacado una palabra, digamos, ¿no es cierto? Pero por otra, el jurado podría ser libre de decir, oye, se pasa en una, pero tú comprendes que eso no es grave. Claro, En fin, pero el que salió segundo o el que perdió va a decir, oiga, premiaron uno de 151 palabras, ¿cómo es? sí. Y, Las reglas. Las reglas la, ahí la ponen los que organizan el concurso y los que patrocinan el premio. la ley Y pareja no que de es, alguna manera quieren poner fronteras también, pues. pero entonces, Aquí Eso. esto no es, así que usted no sea transgresor. En, en- Eh, en la, en la extensión, los concursos de todos los géneros literarios ponen un límite. Si vos vas a participar de un concurso de cuentos, te dicen de tantas palabras a tantas palabras o de tantos caracteres a tantos caracteres. Lo mismo en la novela. Esto no es privativo porque la gente que organiza el concurso sabe lo que está buscando. No es lo mismo un cuento de una carilla y media que un cuento de 10 carillas. claro, Saben qué y por tipo de eso que también materiales te se indican la busca. tipografía, porque si tú escribes en número 5 de tamaño, puedes poner 1000 palabras en una página, y mientras escribes Exacto, tamaño 12, no puedes Y escribir exacto. que, más de tantas oye, y que palabras. yo, pasa en Sí, algunos concursos que uno ha sido jurado que justamente las personas escriben de lado a lado de la página, ¿no? Con una claro, letra más pequeña. Entonces hay que especificar todo, todo, y todo, sin todo, casi con espaciado, por carácter. supuesto, claro. Claro. se podría convocar un concurso de microcuentos que ese punto lo abordara de la siguiente manera. Mínimo una palabra, máximo hasta donde usted considere que es microcuento. Claro, y Podría ser llegaremos a ver eso entretenido. seguramente. Y el que te Mira, manda yo voy a 18, aprovechar si alguien te sí, manda voy a 18 aprovechar de páginas, leer un comentario de Lili, que dice: Lauro Zavala considera que Continuidad de los Parques de Cortázar es una minificción. Lauro Zavala ha escrito mucho sobre estos temas, digamos, y sobre esta extensión literaria. No sé si, Julio, puedes poner la proyección del texto de Lilia. Para la mesa, la tensión y la frontera en el género brevísimo, primero tiene una definición donde se pregunta, más que definir, se pregunta qué es y qué no es una minificción, dónde están sus límites. Es necesario preguntarse también si la ficción se nutre de otro género, formas ficticias breves, el haiku, las prosas poéticas, las fábulas, eh, si eso es efectivamente así o no. Puedes ir bajando o subiendo el texto. Aquí da una definición de Lauro Zavala, eh, donde dice que la minificción no es un No es una minicuento, minificción. sino un texto experimental de extensión mínima con elementos literarios de carácter moderno o posmoderno. Puedes bajar. Ahí viene, lo vamos a publicar esto en letras. Y aquí dice: a mi modo de ver, la minificción se adapta a numerosas formas ficticias, literarias breves, también a formas extraliterarias, y cita anuncios en un periódico, una definición, un instructivo, un Un epitafio epitafio. también, cita Es un texto conocido y atribuido a a Hemingway. Hemingway, Vendo zapatos de bebé sin usar, en su traducción, donde claro, eh, ahí quizá un niño pequeño todavía que no hay una experiencia a lo que se refiere esto, podría quedarse sin saber mucho qué decir de eso. Puedes avanzar. Lo esencial, dice en la minificción, aquí incluye el microrrelato, que fue algo que nos tocaron ustedes en sus intervenciones anteriores, como esta multiplicidad de nombres que apuntan a lo mismo y que cualquier lector o muchos de las personas que están asistiendo a este encuentro también se preguntan si hay efectivamente diferencias, si uno dice minificción, microrrelato, microcuento,
es también un tema que tendrá mucho tiempo todavía por discutirse y alude también a una cosa que yo creo que es importante, que es la intertextualidad, que ustedes de alguna manera también lo tocaron, y el famoso cuento de Monterroso, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y claro, o sea, eso requiere al menos, y quizá también otras cosas, conocer la metamorfosis y pensar que quizá hay alguna relación entre eso, digamos. ¿Ah? Otros ejemplos de silencio también, un cuento que es muy notable, Pía, que es Golpe, que alude al golpe sufrido en Chile, y Padre Nuestro que estás en los cielos, que también son como ambas, eh, muy condensadamente y muy estremecedoras. Ahí pueden leer el cuento Mamá, dijo el niño, que es un golpe, algo que duele muchísimo y deja moratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de la casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Aquí también, claro, hay un subtexto. ¿M? Y el cuento de Leandro Urbina, que también es muy, muy tremendo, lo deja uno. Yo la primera vez que lo leí, eh, por supuesto que estaba leyendo y estaba en silencio, pero yo creo que después de eso me quedé muda mucho rato, digamos. El emigrante de Luis Felipe Lomelí, pues avanzar un poco. eh, el emigrante, ¿olvida usted algo? Ojalá. Mira tú, son 4 palabras y signos importantes de como interrogativo y exclamativo. Y yo creo que condensa lo que es la emigración. Y alude también, Liliana, a que los 3 textos están sujetos a muchas interpretaciones, múltiples significados, muchas formas variadísimas de interpretarlos de acuerdo a la experiencia, etcétera. Yo creo que quedamos hasta ahí, y luego irá a la publicación. Eh, yo creo que nos quedan tal vez un poco de tiempo. Esto teóricamente debía terminar a las 1:30, pero empezamos un poco más tarde. Yo creo que a lo mejor, no sé si quieren leer alguna cosa cada uno o decir algo con respecto a lo que hemos conversado ya u otras cosas que consideren importantes para ustedes decir. Los dejo en libertad. No sé, Gabriela, Patricia, ¿quieren leer algo suyo o hacer otro comentario? Yo creo que podemos leer, fíjate, porque, y sin fronteras, ¿no? En nuestra Ujú. libertad de elegir los textos. Ustedes eligen los textos que quieran leer, por supuesto. Perfecto. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú misma, Gabriela, Patricia? Que empiece Gabriela, luego siga Camilo, luego yo y luego Carlos, como ¿Cómo pienso, nos lo estamos propongo. viendo? Exacto, Claro, como muy bien. Ya pues, Gabriela. Ya, espérame un poquitito para buscar. Eh, ya, yo voy a leer dos míos y una mi crónica de Virginia Vidal, que después la van a poder buscar en YouTube y van a poder armar el texto. ¿Ya? Acónito se llama este, está dedicado a las señoritas imposibles, mis compañeras de ruta en el micro relato negro. Cancerbero movió sus 3 cabezas con la furia final de las bestias vencidas. Lanzaba rugidos y dentelladas tratando de liberarse de los poderosos brazos de Hércules. Mientras rodaba, golpeándose contra los muros de la montaña, precipicio abajo, la baba venenosa escurría de su hocico dejando una estela azulina. En esa huella crecieron las flores, hermosos capelos que danzaban con la brisa de mayo. Siglos después, los guerreros y las brujas destilaron las flores para obtener las mitológicas babas. Así hicieron infalible el poder de sus feroces deseos de muerte.
Los bellos capelos azulinos aún se mecen en los terrenos agrestes. Al pasar entre los pétalos, la leve música del viento libera el rugido mortal del cancerbero, el siempre soberano de la oscuridad. Precioso. Ahora, un micro en respuesta a uno que leyó Eduardo Contreras para Navila Rifo. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, a Navila Rifo, parafraseando a Cesare Pavese. Te acercarás a paso rápido, seguramente me cogerás de los hombros y al darme vuelta me encontraré con tu rostro, contigo, mirándome, juez y parte en un juego que perdí desde ahora, porque tú ya decidiste lo que vas a hacerme y no hay nada que pueda detenerte. Correré tratando de huir de ti, gritaré en la calle esperando que alguno de los que escucha y espía tras las cortinas tenga el valor de salvarme de tu odio. Todo será inútil, caeré al suelo derribada por tu fuerza y lucharé hasta cuando ya no pueda más. Entonces, en algún destello de luz miraré tus ojos de fuego, el refugio de la muerte que me has echado durante años. La muerte en tus ojos será lo último que vea antes de que arranques los míos, en medio del horror de constatar que este fin estaba escrito en futuro y nunca lo veré venir. Y por último, esta mi crónica escrita por Virginia Vidal. Leonardo Eriksen firmó su tránsito a la eternidad. Leonardo Eriksen cayó en la esquina de Agustina con Morandé, a pasos de la Moneda, el 29 de junio de 1973. Filmaba para la televisión sueca los anticipos del golpe del 11 de septiembre. Acometían oficiales alzados de un regimiento de tanques contra el gobierno de Salvador Allende. El joven periodista y camarógrafo argentino registró en su cámara al soldado que le disparó. En 6 minutos y medio grabó su propia muerte y el anticipo de la agonía de millares de chilenos. Transcurrieron más de 30 años hasta lograr ubicar al asesino, el cabo de ejército Héctor Hernán Bustamante Gómez. Murió de viejo, impune, en el hospital militar. Terrible. Muy notable, muy tremendo, sí. Gracias, Pueden ver en Gabriela. YouTube, buscar el momento porque está filmado el momento de la muerte de Leonardo Eriksen. Sí, sí, sí. Carlos, Dígame, últimas palabras. Siento un nudo en la garganta, dijo, no sin emoción, el condenado a la horca. Algo me está pasando aquí con mi máquina. ¿Me, me escuchan o no? sí, te Sí. escuchamos, Ah, te ya. escuchamos y te vemos. Oye, pero fíjate que mi máquina ahora se niega a moverse. A ver, perdón, ¿eh? El cursor se te equivoca. Elocuencia. Sí, fíjate que se me va para arriba. Ah, Ya, bueno, pero aquí pillé una. Elocuencia. Si las palabras hablaran, ¿qué no dirían? La clase. Si sin clase obrera no habría muralla china, ni pirámides, ni Chichén Itzá. Eh, alguien me está hackeando. Bueno, ni Chichén Itzá, ni Machu Picchu, ni, ni Venecia, ni Nueva York. Ergo, no podemos permitirnos prescindir de la clase obrera. El derrumbe del muro de los metarrelatos. Oye, máquina de porquería. Mira que el momento que eligió para echarse a perder. pero típico, pues. Este es un No Mal, es un atentado.
Ah, ya sé lo que me pasaba. Estaba yo mismo apretando una tecla con el codo. ¿Qué les parece? Ya, así que ahora sí, Imagínate, ¿ah? ¿cómo estaré de perturbado? Eh, entonces aquí. Novela en 3 tomos. Uno, el abuelo fue ladrón. Dos, para que el hijo fuera banquero. Tres, para que el nieto fuera poeta. Eh, el Dino, cuando despertó, alguien lo había violado. El Dino se llama ese. Como son breves, ustedes me perdonan, ¿ya? Mártir, un hombre muere de hambre encerrado junto a un animalito sin comérselo. Eh, dejo esos silencios para que los mastiquen. Eh, Total, el de la sucesión de profesionales de la familia. ah, Se ha visto muchas veces, además, en nuestra experiencia, yo creo. perspectiva. De acuerdo a una reciente encuesta, la gran mayoría de los hombres del futuro cree que los hombres del presente están muertos. Así y todo, continúan las tareas de rescate. Genial. Cartas al director. Señor director, lamento informarle que en la edición de ayer su diario publicó una mentira y es lo bastante gorda como para desmentirla. La mentira a la que me refiero es la edición completa. Mm, ¿estaríamos por ahí? ¿Quién Muchas la- gracias, Carlos. Muy, muy, muy interesante. Y muy un sentido del humor muy especial. Patricia, Voy a comenzar, voy a hacer lo mismo que hizo Gabriela, voy a leer dos míos y luego voy a leer otro de otro autor, ya voy a explicar por qué. El muy primero bien. se llama Ado y he tenido la suerte de que Lilian Elphick justamente me lo publicara en su revista Brevilla. Ovillado en mí, un hombre imaginario duerme. Vencerá a la realidad cuando despierte. Y el otro que voy a leer se llama Cerdo. Era una mujer, la vi venir desde lejos. Bajaba la cuesta a tropezones, se caía, se volvía a levantar. Intentó volverse un par de veces, trepar la sierra. No pudo. Continuó desbarrancándose hasta que se topó con el chiquero. Entró temblando, de cansancio supuse, y se acostó entre nosotros en el barro. Sus piernas, sus brazos estaban cubiertos de moretones, el pelo en desorden, la blusa y la falda rotas. Viene cayendo desde hace mucho, pensé. Durmió varias horas. Cuando reaccionó, caminó hasta el comedero. Una chancha llorando no conmueve a nadie, es patético, grotesco. Ella debe saberlo, porque da vuelta la cara, esconde las lágrimas. Ahora está en mi manada. Tarde o temprano tendrá que entrar en celo. Si todavía llora, será su problema. Mm, Y como recién creo que fue Pía la que dijo una cosa es brevedad y otra cosa es síntesis, voy a leer una minificción muy cortita de un escritor argentino, aunque radicado hace muchos años en España, que se llama Carlos Vitale. Se llama Novela negra para impacientes. Soborno, bajos fondos, tiroteo, muerte, sirenas, revuelo,
policía, soborno. No hay testigos, pistas falsas, investigación, soplo, huida, arresto del sicario, soborno. El inductor cruza la frontera. Realmente una crítica social durísima bajo este título, ¿no? Especialmente a nuestros países latinos, novela negra para impacientes. Bueno, gracias, todo por ahora. Gracias a ti, Patricia. Camilo. Bien, voy a leer tres también. Dos son de mi primer libro, que se llama Golpes sobre la mesa, que es un libro que bueno, Gabriela conoce muy bien. Y uno de los textos que había escogido también hace alusión eh, a Nabila. Carta para un primer adiós. Buscaré las formas de despedirme de ti poco a poco. Necesitaré tiempo para ir cerrando cada una de mis heridas, para ir alejándome cada vez más de la forma de morir que tú me impusiste. No digas, Nabila, lo hice por amor, porque el amor no despoja, no cercena, no quita, no arrebata, no sanciona. No digas tampoco que aún me quieres, que solamente fue un error y tantas otras excusas que sigues predicando. Si me arrancaste los ojos, fue únicamente porque la cobardía y el odio te cegaron a ti primero. Y el segundo de este libro, Cargo de conciencia. Me sigue a todas partes, me espía cuando voy a la oficina, cuando estoy en el mall, en el metro, en las calles. A ratos siento su presencia, sus pasos, su respiración, y escucho que me llama, que me habla pidiéndome que lo perdone, que está arrepentido, que nunca fue su intención asesinarme. Y el tercero es, para terminar con este, es de mi segundo libro. Se llama Post-Mortem. Pese a la liviandad de sus cuerpos, a la consistencia etérea de su fisonomía, aquellos fantasmas vislumbran el deseo como cualquier ser humano de carne y hueso. Simulan una niebla a mitad de la noche, cuando en partículas se deshacen y se funden como un cuadro ocre que se dispersa con el viento. Deambulan de esquina en esquina, sin peso, sin gravedad, unidos solo por el silencio de una existencia desconocida. Él forma una mano y ella una pierna que se deja acariciar y vuelven a deshacerse hasta formar dos labios que se besan como envueltos por humo de tabaco que alguien fumara en medio de la calle. Saben encontrarse porque el espanto fue quedando atrás y la figura espectral que los delata se reemplaza por una mirada carnosa que despierta su apetito. Solo la mañana los disipa, porque como se sabe, los espíritus no asustan de día. Gracias. Muchas gracias, Camilo, y gracias a todos por haber compartido sus cuentos, que yo creo que es la maravilla que tiene el encuentro directo, aunque mediatizado en este caso, pero directo, de escuchar de voz de los propios creadores sus creaciones, que yo creo que es siempre interesante y que es una motivación muy profunda a conocerlos más. Eh, y yo les agradezco especialmente por eso. Y yo creo que ahí uno ve también como la relevancia de algo que se había hablado antes, también la oralidad, por ejemplo, la importancia de la oralidad que nos pone en contacto, que nos permite decirnos distintos tipos de cosas, que también es un tema profundamente relacionado con el lenguaje, aunque más bien en nuestra civilización al menos se tiende a privilegiar solo lo escrito y la oralidad tiene como un nivel un poco menor. Yo quiero leer un microcuento de Lilian Elphick que se llama Plan de vuelo, que está dedicado a Pedro Guillermo Jara, que lo recordaba Gabriela y lo recordaron muchos acá, y desde luego a Juan Armando Epp. Plan de vuelo. Desperté con el graznido de las bandurrias. Eran las 5 de la mañana. Me dejé caer en de la cama y repté hasta encontrar los pantalones. Venían a buscarme.
Oí los pasos mientras las banduras emprendían el vuelo asustadas. Cuando echaron abajo la puerta, yo corría sin zapatos, sin la barba postiza ni las gafas. Corría pensando en un nuevo nombre, uno que me hiciera volar hasta desaparecer en el horizonte y olvidar la sangre y las plumas pegadas a mi cuerpo. Que me encuentro muy notable ese microcuento de Lilian Elphick. Y me gustaría leer un cuento que es justamente de Patricia Nacelo, que es nuestra invitada argentina hoy día en esta mesa, Muchas gracias, que es Josefina. muy breve Qué y que a linda mí me sorpresa. hizo un gran sentido. Se llama Salvaje. Lo voy a leer. Decide eliminar con crueldad al enemigo. Detona una carga de palabras odiosas gastadas en descomposición, que me gustó mucho. Tiene dos líneas, no conté las palabras, pero pocas palabras, pero con una maravillosa, yo diría casi como, no sé si apología no es la palabra, pero del poder del lenguaje, que yo creo que de alguna manera es lo que nos convoca a todos acá. O sea, trabajar con el lenguaje es también asignarle un poder y decir que podemos ser otros, distintos, y eso a través de las palabras que escribimos. De verdad que lo encontré muy notable ese cuento, porque es como, de verdad yo creo que es el poder de las palabras, y yo creo que el lenguaje en general, de alguna manera, es lo que nos puede hacer más humanos. Yo no sé qué comparten ustedes al respecto, pero me parece que es muy fundamental. Y, y quería también leer algo que es de Enrique Lin, que no lo encuentro ahora, pero que no, pero que sé porque es Muchísimas gracias, muy un amable, fragmento. muy, muy amable. Muchísimas gracias, qué linda sorpresa, Josefina. Muchas gracias. Esto es unas líneas de un poema de Enrique Lin, un gran poeta chileno. Yo le tuve un enorme cariño, fue mi profesor en el Departamento de Estudios Humanísticos, y es de su poema María Celeste, sí, o algo, o María Celeste y la Tierra por ahí, pero el texto que es maravilloso es que dice en una parte, no es lo mismo estar solo que estar sin ti. Y yo creo que exactamente es un nano relato, porque de verdad es una experiencia humana que probablemente hemos sentido todos aquí, ¿eh? No es lo mismo estar solo que estar sin ti, y ese ti solo sabemos nosotros quién es, digamos. Y tiene una maravillosa condensación y una riqueza expresiva y una emocionalidad tremenda en dos líneas. No sé si quieren agregar alguno más, yo creo que estamos como en nuestro tiempo, no sé si tenemos algunos minutos más, si quieren agregar algo. eh, Carlos, está sin sonido. Ese lindísimo verso, microcuento que acabas de leer, eh, no sé si recuerdan eso de Quasímodo, que dice, eh, y que es un poema, ¿no? Cada uno está solo, parado sobre el corazón de la tierra y atravesado por un rayo de sol, y de súbito anochece. Qué belleza, ¿eh? Me hiciste recordar Mm. eso. Oye, muy bonito lo de Patricia. Bueno, aquí todos somos buenos, así que, pero me gustó mucho. Oye, Todos son muy buenos, no buenos, muy buenos todos. eh, Ha sido de verdad un privilegio no, haber estado con ustedes, relee el de Patricia, por favor, Josefina. por supuesto. Salvaje. Decide eliminar con crueldad al enemigo. Detona una carga de palabras odiosas, gastadas en descomposición. Eh, ¿Qué más insultante y cruel, ah? o sea, Y ahí tiene tenemos, múltiples sentidos, porque fíjate que al mismo tiempo habla claro, de la paz de ese ataque, ¿no? Porque no fue ni con lanzas,
ni con herida ni con muerte, en cierto sentido, ¿no? Pero son las armas que le dan poder, el poder del lenguaje, que es lo notable. Ah, no hay Y como cuchillos, dicen no a hay veces, ametralladoras, pero sí estas palabras que son capaces de matar también, ¿m? exactamente, que hay palabras Y que de son venganza. mortales. Hay Hay palabras que palabras que matan son mortales. y hay Sí, palabras porque no sabemos qué reacción recibió el personaje. Hay palabras que matan y hay palabras que atraen la muerte. sí, exactamente, claro que sí. Bueno, yo creo Bien. que estamos terminando. No sé si alguien más quiere agregar algo más que quiera decir, sino para ir cerrando. Gracias. Sí, igual Exactamente, yo quería, me sumo a Bueno, Carlos en un gracias enorme a mis compañeros de mesa, a vos, Josefina, a Letras de Chile, muy, muy honrada y muy feliz con la mesa que me tocó. Tanto sí, Gabriela como Camila, como Camilo, como Carlos, y compañera y compañeros de lujo. Muchísimas gracias. Amorosa. sí, igual sí, quería no, Gracias, sí. sumarme a gracias. todos Ah, los, ay, perdón, a todos los no, no, agradecimientos, bueno, primero a Letras de Chile por la invitación para esta mesa, a Josefina por moderar, estuvo muy interesante lo que conversamos, aprendí harto de Patricia, Carlos, Gabriela, que ya conocía, ¿no es cierto?, de antemano y de las que ya había aprendido también muchísimo. Y bueno, y también se echó de menos a Lilian, así que ojalá que ella se recupere de su gripe y pudimos por lo menos escuchar sus textos No. y parte de lo que ella iba a decir. Así que un abrazo a Lilian para que se pueda recuperar pronto y también, al igual que Patricia, un honor haber estado compartiendo con toda la mesa de la que pude aprender más aún, ¿no es cierto?, de este género que nos apasiona. Así que gracias a todos. Bueno, yo de verdad muy, muy feliz de haber estado en esta mesa, de haber estado con ustedes, de haberlos escuchado, de haber conversado sobre un tema que nos convoca a todos, que es un tema que ustedes han llegado a la realidad concreta de permitir que otros los puedan leer y disfrutar. Yo creo que la magia de las palabras es infinita. Ayer en algún momento se decía como esto que debe ser un sentimiento que compartimos muchos, que es que uno piensa ya cómo puede seguir creándose algo, como que ya está todo dicho. Y no, o sea, hoy día, pasado mañana, en la tarde, en la noche, descubres algo que es una maravilla y yo creo que de verdad el lenguaje es algo que uno podría decir que nos hace infinitos de alguna manera. Y yo, bueno, es un tema que a mí me apasionó desde muy pequeña. Les agradezco enormemente a mi nombre como moderadora, a nombre de Letras de Chile también, que siempre tiene sus puertas abiertas a al aporte que puedan hacer todos los escritores y escritoras de Chile y de otras partes del mundo. Y me parece que en la tarde hay otro, que si tienen posibilidad de ver, otra mesa redonda que se dedicará a la minificción fantástica chilena. Y ahí participarán Roberto Araya, Sonia Cienfuegos, Luis Tamayo, Julio Enríquez Munita, Patricia Rivas y conduce Diego Muñoz Valenzuela. Un abrazo a cada uno de ustedes, muchas gracias y me parece que fue una sesión muy interesante.